Saludos, todos los días andamos en campaña porque yo no tengo ninguna duda en que la salida es electoral. Fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos. Qué ridículo ha puesto la gente de Trump hablando de fraude, hasta con Germán Mate se metieron, repitiendo, por cierto, los mismos argumentos que se daban aquí. Y uno los escucha ya, se están volviendo locos, como nosotros, porque la racionalidad de la política indica que desde 1958 hasta nuestros días, Chávez, Carbona incluido, no han podido por la vía de la violencia o por las salidas insurreccionales. La vía electoral, Guatemala, que tiene un conflicto interno ahorita, va a ser resuelto por la vía de los votos. Están convocando una nueva elección, eso es lo que se está pidiendo. Chile, Perú, Bolivia. La salida electoral, que es la salida no solo de la democracia, sino del cerebro. Aquí está Enrique Ramos con nosotros. Él es candidato del PSUV, usted lo ve allí. Empezó jovencito, cuando tenía 24 años, se metió a militar y ha sido de todo. Y estudió administración. ¿Y la otra carrera tuya cuál es? Hice educación comercial, administración, maestría en negocios internacionales, doctorado en creación intelectual. ¿Y has logrado? En Nicaragua también hice 2 maestrías en recursos humanos y en banca y riesgo financiero en la Universidad de Ciencias Comerciales en Nicaragua. Por eso es que has acumulado una enorme solvencia moral. Eso me dijo Andrina. Así es. Él no tiene plata, pero tiene solvencia moral. Así es. Fíjate que la política como ciencia, la política dentro del accionar de cualquier sociedad, tiene que ver mucho por la transparencia y sus líderes, ¿no? Vale mucho el discurso, pero también valora muchísimo toda sociedad al ser humano, a la persona. Y bueno, debemos contar en estos momentos difíciles, donde el mundo hoy demanda nuevos escenarios y demanda solvencia moral. Entonces, para nosotros es un orgullo que podamos decir, nuestros amigos, te puedan reconocer esa solvencia moral. El pueblo, fíjate que yo estoy en el estado Carabobo y hemos tenido la bandera muy en alto y creo, sin miedo a equivocarme, que quienes nos escuchan a esta hora en este prestigioso programa convoca la mayor cantidad de personas para poder contrarrestar toda una convocatoria de no poder participar democráticamente en el próximo proceso electoral, que es constitucional. Pero la solvencia moral influye muchísimo. Fíjate que arranco con la solvencia moral porque el gobierno revolucionario, tanto el de Chávez como el de Maduro, sobre todo el de Chávez, manejó más dinero que los gobiernos anteriores de toda la historia, porque el petróleo se colocó. Bueno, eso no es así. Fíjate que cuando el comandante... había platica. Pero escúchame, vamos por partes. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, como decimos nosotros, ¿no? Pero ya comenzaste mal diciéndome que eso no es así. No es así. ¿Viste ese rialero que entró donde está? ¿Dónde lo metieron? Escúchame. Vamos a hablar de eso, Cuando el comandante supremo llega como presidente al Estado en el 99, 2000, se consigue un Estado prácticamente desfalcado, no había dinero para pagar las nóminas de las diferentes instituciones, el caso de los maestros, o sea, nuestros maestros no tenían para el pagar. gobierno de Caldera estaba a $7 el barril. Bueno, no sé, seguramente estaba a $7, no es seguramente, te lo afirmo, pero lo cierto es que se recibe un Estado quebrado, así lo recibe el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y fuimos bajo una política real para poder nosotros tener vamos a decir, el recurso financiero para poder cancelar, honrar todos esos pagos. Había una deuda acumulada, entonces no fue así. Hubo una subida elevada del barril luego que el presidente colocó hasta $140. Es que te voy para allá. Luego ¿Qué se hicieron esos reales? Gracias a una política. Mire, esos reales se invirtieron en el pueblo. Tenemos todavía una universidad de educación gratuita. A mí me tocó, y el pueblo lo sabe, cuando el gobierno del presidente Caldera... Fuiste rector. Pero escúchame, cuando el gobierno del presidente Caldera, tuvimos que luchar contra el proyecto de ley de educación superior, que no era más que lo que ese PLE de privatizar, semiprivatizar el derecho a la enseñanza, las universidades. Eso es una verdad. Te decía que nuestros docentes, nuestros maestros, el empleado público no tenía realmente para poder
devengar un salario real. Y bueno, luego de la visión estratégica del presidente Chávez, a través de alianza, a través de la creación de los bloques como el ALBA, todos los bloques que nos permitieron sentarnos dentro de un proceso. ¿Cuánto gana un maestro hoy? Escúchame, se trajo al país muchísimos recursos que se invirtieron en lo social. O sea, recuperamos y ahí vemos una estructura que ha dejado la revolución sobre los CDI. Eso es plata, se construyeron universidades. Solo en este pero gobierno. ¿cuánto gana un maestro hoy? Mira, yo te puedo Gana decir, menos que lo que ganaba vamos fíjate. primero a analizarlo desde la óptica económica. O sea, si nosotros hablamos que tenemos permanentemente unos laboratorios trabajando para poder doblegar un pueblo como página de lo que se llama el mercado negro, conocido así, por supuesto que nosotros estamos inmersos de un proceso que ataca directamente a nuestra moneda y por ende una hiperinflación. Eso es una verdad. Eso primero hay que verlo desde la óptica real de lo que está pasando en la geopolítica mundial. Nuestra geopolítica en el gobierno de Chávez nos permitió aperturar un mundo multipolar, poder nosotros hoy ver más cerca países como China. Por supuesto, la dependencia que teníamos en los antiguos gobiernos, de nosotros la tecnología y traer todo el equipamiento del gobierno norteamericano, pasa que una vez que se rompe esa relación directa, compra-venta, desde armas, desde todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, nos llama a nosotros a crear un nuevo escenario y estamos inmersos en eso, con un ataque permanente desde los laboratorios de las páginas Dollar Today. Yo hoy me siento preocupado porque ciertamente se está conspirando. O sea, se está poniendo en práctica las mismas fórmulas que se han puesto en Ucrania, en otros países. O sea, Mira, se acercan las elecciones y tenemos un dólar. Enrique, Cuando yo estaba ahorita afuera... Tú eres invitado pero fíjate. Pero yo soy el invitado, pero queremos llegar a un análisis real. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Teóricamente hablando, en el transcurrir del tiempo, no podemos nosotros echarle la culpa solo al gobierno de Nicolás Maduro o al gobierno de Chávez. Aquí se entregó tractores, aquí se trajeron satélites, 3 satélites. O sea, eso es dinero. Se han aperturado más de 3 millones de casas. Eso es dinero. ¿De dónde salió el dinero? Una preguntita, una sola. ¿Sabes que ustedes hablan? No, tranquilo. Está bien, una sola preguntita. Yo tengo la presunción de que la revolución tenía un diseño general sobre lo que iba a hacer, pero no tenía proyecto país. Porque el eje Orinoco-Apuro, eso sirvió para la campaña, la constitución, pero después eso no se pudo hacer porque eso era irreal. Ahora, no había un proyecto de país de inversión, por el contrario, era un discurso antiempresarial, como dice Pepe Mujica, había lo que llamaba Lenin la enfermedad infantil del izquierdismo, entonces invadiendo cosas, tomando empresas, pero no se tenía claridad sobre el tema económico y se cometieron muchos errores que tú podrás decir que las sanciones, que los americanos que tienen su peso, pero lo fundamental, y hasta el propio Maduro lo ha dicho, es que se cometieron errores en política económica fundamentales. Fíjate, nosotros éramos el país que más refinábamos petróleo, 3 millones en el 98, y ahorita estamos llegando, según dice Maduro, a autoabastecer el mercado interno, que es apenas 90.000 barriles. Entonces, aquí hay unos problemas. ¿Qué pasó con la electricidad? ¿Qué pasó con la infraestructura? ¿Cuál era el diseño del país? Que todo ese rialero, y fíjate cómo estamos ahorita. Aparte te cedo el discurso del imperio y Trump y todo eso, pero hay unos errores ahí clásicos y básicos. Fíjate lo siguiente, cuando el presidente, vamos a hablar desde el inicio hasta los momentos actuales, ¿no? Cuando el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el presidente lanza la posibilidad de nosotros poder abrirnos a un nuevo mundo, ¿no? El presidente en el año 2005 dice que vamos nosotros a lo que debe ser a apostar al nuevo socialismo. Un nuevo socialismo, ojo, indoamericano, decía nuestro presidente, que involucraban nuevas acciones desde lo caribeño, pero que ya el presidente nos había convocado como pueblo, como protagonista. Se convoca a ese pueblo para que sea protagonista. Me recuerdo que ya entrando en el tema de la asamblea que pasa, también para darte respuesta, en el año 99, en el año 2000, se le da al presidente los poderes de las leyes habilitantes, las 48 leyes. Entonces, no es que se despropió porque se quiso despropiar. Nosotros conocimos ahí unos sectores, llámese
que manejaban el poder en los antiguos gobiernos, despertándose como que si fueran una serpiente. Cuando se aprueban las 48 leyes habilitantes, que no era más que la ley de pesca, la ley de cooperativa, la ley de tierra, y aquí me quiero detener, ¿no? La ley de tierra, veíamos como algunos sectores de mucho poder hegemónico en el día a día de la República, ¿no? Cercanos a los antiguos gobiernos. Por supuesto, latifundistas que tenían tierras ociosas salen a tomar las calles. Es cuando se despierta esa furia, ¿no? Y después da como consecuencia a la gente del petróleo, porque se tocaban intereses, pero no es que no había un plan. Hay un plan estratégico, que es el mismo plan que maneja hoy Nicolás Maduro, el plan maestro Simón Bolívar, el plan para convocar a la mayoría de los que menos tenían a pasar al primer escenario como protagonista. Y la oposición rompe, no se sienta en las mesas de diálogo y comienzan a generar violencia en las calles. Vamos a seguir, vamos a cortar primero, si no me linchan aquí, y ya regresamos debatiendo el tema económico y todo esto que tiene que ver con la campaña hacia la Asamblea Nacional. La ley antibloqueo. En la ley antibloqueo hay reconocimiento de errores. Fíjate, a las expropiaciones, a la participación del sector privado, a la necesidad de salirse del bloqueo, a buscar nuevos horizontes. Hay un planteamiento, hay gente que dice que el gobierno tiene que coger la vía china, pero hubo momentos en que no, en que estaba cerrado, ideologizado. Eso lo de aquí Rodolfo Sanz, la visión económica del gobierno. Ya regresamos. Enrique Ramos está con nosotros, él es candidato por el PSUV en el circuito 4 en el estado Carabobo. Los Guayos, Carlos Albelo. Ajá. Mi gente. Bueno, ya hablando de campaña y todo eso, como estamos tocando el tema económico que tú dominas bastante bien, pero fíjate, la nueva Asamblea Nacional, bueno, la constituyente aprobó la ley antibloqueo, pero ahí hay una discusión interesante sobre cómo el país puede salir adelante. Bueno, cambió el gobierno en los Estados Unidos, pero hace falta solucionar temas como la seguridad jurídica, los procesos de inversión, el reconocimiento a la participación privada en la obra del gobierno, el Estado, la visión del Estado, el Estado dueño de todo o el Estado que equilibra la sociedad y controla los servicios. Todo eso está en discusión y en la Asamblea Nacional va a ser importante. Pero debe haber una revisión de lo que hemos hecho como país, que estamos en esta situación, que no solo es obra de la geopolítica, también tiene que ver con la confrontación y cómo hemos llevado nosotros la política. Cómo la Asamblea Nacional, y cómo ves tú en todo lo que estamos hablando, tiene o puede buscar salidas que saquen a la gente de esta pobreza, de esta tristeza enorme que está el país ahorita. Mira, primero quiero responderte a la pregunta que dejamos en el aire. Errores. Ciertamente han existido errores y hemos escuchado tanto el presidente en su momento, Hugo Rafael Chávez Frías, como hoy al presidente Nicolás Maduro, de que debemos repensarnos, ¿no? Hemos visto muchos de los actores importantes que están dentro de la toma de decisiones que bueno, se ha hablado inclusive de que algunos se ponen la franela roja, ¿no? Pero que a veces juegan a otros intereses. Eso por un lado, no dejamos de reconocerlo, pero que como plan estratégico... Con la solvencia moral. Escúchame, como plan estratégico yo creo que tienen una claridad. Somos en toda la historia republicana de los gobiernos que han pasado de turno, creo que el presidente Hugo Rafael Chávez representa lo que debe ser un nuevo gobierno con una gran inversión hacia lo social y eso es reconocido aquí y en cualquier parte donde hay indicadores como la CEPAL, ¿no? Educación gratuita, posibilidades de mejores niveles de vida, entendiéndose que se ha agudizado y que la ley antibloqueo nace como una necesidad de nosotros poder sostenernos. Sostenernos primero como gobierno, como gobernante. Segundo, sostenernos también como pueblo receptor. O sea, las sanciones, aunque usted lo diga, que está meramente en el discurso, son realidades, pues. O sea, tenemos 5 decretos imperiales. En el 8 de marzo del 2015, Barack Obama firma el primer decreto y anualmente se está ratificando el decreto y no pudiéramos decir que estos decretos vienen de una forma inflexible, por el contrario vienen ahogando, asfixiando. Ya no es solo al gobierno a quien pretende acorralar, sino que cualquier empresario que quiera venir para acá es asediado. Le bloquean sus cuentas, por supuesto hay persecución a través de visas americanas, de bienestar, no solo para ellos directamente, quien aparece jurídicamente como empresario, sino que a su familia. Esto crea temores. Para muestra es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien yo tengo que reconocerle, convoca
y dentro de este proceso de asfixia que tiene este pueblo, saca como salida o propone en la mesa como salida lo que es la operación a través de las criptomonedas, transar. Somos el único gobierno en el mundo para ese entonces, cuando el presidente en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología dice, vamos a las criptomonedas, y se crea el Petro, el Petro como una moneda virtual, pero con respaldo. Ya esto nos daba a nosotros un nivel de seguridad. Para ese entonces, en el año 2017, si mal no me falla la memoria, 2018, el mercado se movía en cifras, yo diría, alarmantes, que la discusión en el mundo era, ¿desaparecerán la banca tradicional fiduciaria o realmente asume las criptomonedas como una opción, ¿no? Y hay estudios importantísimos de historias recientes. Las criptomonedas aparecen luego de la crisis mundial. En el año 2008-2009 se da la primera operación, que es a través de una compra, una operación de una pizza. Pero todo esto se da a nivel de la clandestinidad. Es Venezuela o el gobierno, el primer gobierno, que reconoce el funcionamiento y reconoce que hoy el mercado a nivel universal se está manejando a través de las criptomonedas. Entonces, estamos en una discusión. Vamos a coexistir la banca tradicional fiduciaria y las criptomonedas. Se da todo un proceso, más de 1.700 criptomonedas. Y luego que aparece esto como una opción, el mundo mira hacia Venezuela. Hablando del mundo empresarial, ¿no? Nosotros garantizando darle lo que tú te preocupaba, ¿no? Lo que es la estabilidad jurídica para cada empresario en el país. Resulta que aparece el decreto imperial nuevamente y dice, persona que trance, que opere con el Petro, tendrá sanciones, y comienza toda la persecución. Hay que repensar el proceso de operación dentro del Petro en Venezuela. Y bueno, estamos en este momento restableciendo. Pero aparece en este momento, y te hablo como constituyente, la ley antibloqueo, para nosotros poder blindar posibilidades de garantizarle el derecho a cualquier ciudadano a accesar a alimentos, y sobre todo a la República. Recuérdate que a través de estas sanciones prácticamente nos paralizan PDVSA. Sanciones y lo que tú decías, mal manejo interno, quizás por algunos funcionarios que hoy nosotros los nuevos diputados vamos a exigir, tanto a los actuales diputados que se fueron al mundo a pedir sanciones, que sean penalizados, que le paguen a la República los 5 años de exigir sanciones, los 5 años de pisotear la política en este país. Llevaron la política al subsuelo, al nivel más bajo, inimaginable. Si nos sorprende lo que está pasando en Estados Unidos como un hecho, como la acción política, imagínate tú lo que hizo Guaidó y todos los diputados que están actualmente en la Asamblea, que aunque está en desacato, se han dedicado prácticamente a paralizar. No han aprobado una ley, Enrique, o sea, han pedido sanciones. Mira, entonces, nos va a tocar a nosotros. Yo quiero estar en la Comisión de Contraloría, Mira, okay, para ver que se castigue a estos señores. Déjame trabajar porque te estoy dejando hablar. Esa es la idea. Tú me preguntas, yo te respondo. No, además, fíjate que arrancamos con la solvencia moral, porque yo sé que tú no eres un hombre de malos manejos, no crees en las cosas que dices. Y eso, gracias. Por ahí hay un reconocimiento. Pero fíjate, una de las cosas importantes en lo que viene es aprovechar toda esta situación que se dio en los Estados Unidos. Bueno, que salimos de quien aupaba el discurso de las sanciones, de la intervención, y tal como lo ha dicho Biden, pues hay posibilidad de una negociación política que ponga a Venezuela en la ruta de la estabilidad. Porque acuérdate que todos los juicios que tuvimos afuera, casi todos los perdimos por la manera en que se hicieron las privatizaciones. Ahorita se está dando o se llevó dentro de los tribunales británicos lo que debe ser la reconducción del oro que está en el banco. Pero eso, acuérdate que esos son depósitos del Estado. Claro. Sí, todos esos juicios se enredaron porque precisamente no ofrecimos estabilidad jurídica. Pero ese es el papel de la Asamblea. Nosotros debemos reconducir. Podemos nosotros resguardar. Recuérdate que el papel que juega la nueva Asamblea, y lo dice la Constitución, Luis, pero fíjate, es si tú dices que vas a meter preso a los controlar. abogados, a los diputados de la gestión anterior. Dentro de un proceso legal. Pero no requiere el país salirnos de esas querellas para meternos en el problema más importante, que es el país, su economía. ¿Cómo hacemos para que la gente no sufra? Para que esa cantidad de pobres que están sin tener trabajo en el país lo tengan.
Tú me preguntabas algo y yo te quería responder sobre la ley antibloqueo. Yo creo que ahí está la ruta a seguir. O sea, lo primero que tenemos que entender es que estamos en un país asediado, en un país muy golpeado a través de las sanciones que están en el decreto imperial, ¿no? Nosotros necesitamos repensarnos y creo que ha sido muy acertado por la economía, por la estabilidad de un país y sobre todo por la paz. O sea, el decreto antibloqueo le da al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que debe acompañar esta nueva asamblea y a través de este decreto macro deben darse nuevas leyes que le den conducción real. Una de las cosas importantes que yo valoro en el decreto es que es un decreto temporal, ¿no? Va a ayudar a poder reconducir la paz, la estabilidad y la economía del país. O sea, primero porque le da la posibilidad del resguardo a cualquier empresario en el mundo que quiera venir a invertir en esta patria que tiene todo. O sea, nosotros creemos que no es solo el petróleo, que No, ya aquí hay hay de bastante. todo. Aquí Hay bastante. Nosotros en la oro, la Universidad Simón Rodríguez sosteníamos unas mesas de análisis y discusión para abrir nuevas líneas de investigación y convocábamos a nuestros científicos. Y ellos me hablaban de que teníamos nosotros más de 50 minerales que en este momento y en los venideros años van a ser, yo diría, van a estar en la mesa para que el mercado pueda aperturar. Y están aquí en esta patria, o sea, más de 50 minerales. No, o aquí sea, hay recursos, lo o sea, que necesitamos es liderazgo. Una cosa importantísima. Visión. No, hay liderazgo, hay liderazgo. Lo que creemos nosotros que la Asamblea Nacional, como uno de los poderes que sostienen la estabilidad de la República para que se traduzca en bienestar del pueblo, coño, son 5 años, hermano. No son 3 días, 5 años de una asamblea que ha generado violencia, ha pedido sanciones, ha inclusive pretender sentarse en una mesa a negociar la Guyana, a negociar territorio de la República. O sea, no tiene parangón. Yo creo que es el momento de que estemos en la asamblea, las personas que tenemos cierto nivel intelectual y que nos preocupa la República, que creemos que se pueden hacer muchas cosas. Mira, Kiko, te puedo decir una cifra, voy para allá, para terminar, una cifra. Enrique, Estas personas se robaron más de casi 40.000 millones de dólares. No es cualquier cosa. ¿Tú sabes cuánto se necesitó para la recuperación de la Segunda Guerra Mundial? 20.000 millones de dólares. O sea, te pongo estos escenarios para que nos llamen a la reflexión. Este pueblo que está en su casa y que hoy está siendo golpeado porque se está poniendo en práctica a través de las páginas. Mira para allá. $1. Mira para allá. Mira, ¿qué te están haciendo? Bueno, Corte. Yo soy muy disciplinado, hermano. Pero los invito a votar este 6 de diciembre, a participar a nuestra gente del Circuito 4. Aquí estamos para poder nosotros entregarnos de verdad por amor a este país. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Ya regresamos, porque por ahí también está. Seguimos en nuestro programa Kikosis, Armando Amengual, que va candidato lista, Unión y Progreso en el estado Carabobo. Fíjate que las encuestas hablan y señalan que está creciendo la intención de voto. Si vota el 40% hacia arriba, son cifras normales en todo este proceso. No es como en el 2015 que votó el 70 y pico. Este es un proceso, digamos, más complejo porque está en medio de una crisis profunda del país y además una crisis de liderazgo. Y la gente me pregunta, ok, votamos, pero ¿por quién votamos? Porque hay circuitos y hay estados donde hay muchas planchas de oposición, muchas ofertas. Y la gente estaba como acostumbrada a que el valor de la unidad fuese importante. ¿Qué pasó, Armando? Que no fue posible unificar todos esos criterios, ofrecerle frente al gobierno, que sí tiene una propuesta muy concreta, una opción de unidad, como era tradicional. Bueno, finalmente este proceso fue muy atropellado, muy cuestionado, las indecisiones de participar o no participar. Nosotros nos hemos mantenido siempre, Kiko, y tú lo sabes, hemos coincidido muchísimo en eso, en que el camino es electoral, constitucional, democrático y que el voto es el arma más poderosa que tenemos los venezolanos para cambiar al gobierno y para cambiar lo que haya que cambiar. Lastimosamente, hay que decirlo, pareciera que fue una estrategia del gobierno ir rebanando a varios sectores de la oposición para no ponernos de acuerdo en que fuésemos siempre inventando alguna cosa. Hubo situaciones muy lamentables que también influyen en el decaimiento de la gente por ir a votar, como fue el tema de la intervención del TCJ de algunos partidos políticos. Bueno, eso fue obviamente colocando obstáculos éticos tal vez para establecer una alianza común. Esta tarjeta de Unión y Progreso que lidera Eduardo Fernández sale como una opción
para garantizar los cambios, para garantizar la independencia del voto frente al gobierno, para garantizar lo que este país está exigiendo, que es unión y progreso para poder avanzar. Y unión entre todos, unión de todos los colores, unión en base a causas y no en base a algún interés particular. Nosotros queremos ir a la Asamblea Nacional porque tenemos la idea y estamos convencidos de que somos una generación que lo que quiere es construir, aportar, resolver los conflictos que hoy están agobiando a los venezolanos y restituir la política que en los últimos años se ha creado mucha desesperanza y mucha frustración. Por supuesto que no pueden ser los mismos números de participación que en el 2015, con todos los errores que se han venido cometiendo después de ese gran triunfo que tuvo la unidad y la oposición venezolana en el 2015, en el cual, por cierto, ayudamos bastante en aquel momento. Pero fueron una cadena de errores que por supuesto que no podían tener otro resultado, que es la frustración, la desesperanza, esa apatía que hay hoy en los venezolanos que sienten que están abandonados tanto por el gobierno de Nicolás Maduro como por el gobierno de Juan Guaidó, y que eso se ha convertido en un enfrentamiento entre poderes y que ha dejado los problemas de los venezolanos absolutamente por fuera. Ahora fíjate, Trump al fin, esta semana declaró, bueno, está bien, entren a la Casa Blanca los equipos estos de transición de Biden, y pareciera que va a terminar reconociendo, porque aun cuando en Pensilvania sacaron unos votos que llegaron fuera de tiempo, la ventaja de Biden es muy importante, igual en Michigan y en otros estados, casi 6 millones de votos. Creo que la cifra es demasiado contundente para matarla con fraude, pero lo que llama la atención es que ese discurso del fraude del Partido Republicano de Trump se parece mucho al discurso de fraude de aquí, a los que teníamos en años anteriores que contribuyeron a debilitar el voto. Claro. Que mellaron fue un C4 sí, lo que le metieron al voto. Le hicieron creer a la gente que por la vía de Trump y la intervención y no sé qué cosa se iban a arreglar los problemas del país. Eso no es verdad, porque somos los venezolanos quienes arreglamos nuestros problemas. Ahora, hay un problema de disputa de liderazgo en la oposición, de la dirección. ¿Quién ejerce la dirección? Si los equipos del G4 hoy en la abstención, o los equipos que están participando en la Alianza Democrática, en Unión del Progreso, en el MAS, etcétera, que están por la vía del voto luchando para obtener pendaños en la Asamblea Nacional. Ese liderazgo, esa pugna por el liderazgo opositor se resuelve en la Asamblea, en la votación de la Asamblea. Bueno, yo creo que el 6 de diciembre va a ser un renacer para la política. Van a quedar actores que van a poder reconstruir la política, y creo que parte de la participación es un testimonio de dignidad, de rebeldía, de intención por reconstruir el voto y por reconstruir la participación política en el camino democrático. Yo lo que creo es que hay dos oposiciones. Eduardo Fernández, y nosotros lo repetimos mucho, además creemos en eso, estamos convencidos de que para cambiar al gobierno hay dos caminos, el camino de los votos y el camino de las balas. Yo creo que hay liderazgos opositores que nos hemos decidido por el camino de los votos y que hemos sido militantes siempre del camino de los votos, y hay quienes han estado inventando lo que era por el camino de las balas, de la intervención y de estar generando unas expectativas que además nunca se cumplen. Como es el caso, como ha sido en los últimos años, de la manera más irresponsable posible, y está ocurriendo en los Estados Unidos también. El discurso del fraude está estrechamente vinculado con una profunda irresponsabilidad, Kiko. Cuando vamos a una elección tenemos la posibilidad de ganar y la posibilidad de perder. En Venezuela tú y yo sabemos, y muchos lo saben, incluso los protagonistas de primera línea que no han ganado las elecciones, y en vez de asumir, no fui capaz de ganar las elecciones en esta oportunidad, pero bueno, en función del país y de la democracia, podemos hacer este aporte. Lo que han salido a decir, me robaron las elecciones. ¿Que hay ventajismo? Claro que lo hay. Hoy lo estamos padeciendo. Los candidatos del gobierno, los mismos beneficios ni la misma plata tampoco lo estamos pidiendo que tienen los candidatos del gobierno. Me decían en el mercado de Aragüita, en Guacara, el domingo, en el barrio Freddy Franco, en Miguel Peña, nos decían, bueno, ahora empezaron a aparecer las sillas de ruedas y el gas y una cantidad de cosas porque están en campaña. Igual el gobierno va a llevar un voto castigo importante. Hay una depravación con el tema de los recursos, candidatos incluso que ni siquiera son de allá, como el caso de un señor de apellido Vielma Mora, que por cierto lo hemos invitado a debatir sobre temas que hoy están sufriendo los carabobeños, como el tema del suministro de la gasolina, el tema del gas, el tema de los apagones, el tema que afecta a la cotidianidad. Entonces se aparece por allá, medio perdido, a decir que va a reactivar la zona industrial de Carabobo, una zona industrial que ellos ayudaron a destruir en los últimos 20 años. Ajá, pero Armando, fíjate, y lo estábamos discutiendo con el invitado anterior, con Enrique Ramos. El gobierno en la ley de antibloqueo propone
ya sea limitada porque lo aprobó la ENE, porque no hay debate, porque es una supraley, etcétera, por todo eso, pero en el fondo hay un reconocimiento a los errores cometidos desde el Estado y pareciera que vamos como hacia el camino chino, hacia una apertura económica. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que eso es posible, que sea un discurso real o vamos a seguir lo mismo? Bueno, todo lo que tenga que ver con rectificación y con apertura en materia económica, nosotros lo vamos a apoyar. Pero eso necesita una pata muy importante, que es que haya equilibrio de los poderes públicos en Venezuela, que la oposición tenga una representación importante en la Asamblea Nacional para empezar a reinstitucionalizar este país y recuperar una cosa que es más importante, que es tan prioritaria como salir de este gobierno, que es devolverle un poder judicial justo, equilibrado, autónomo, independiente, para que pueda haber seguridad jurídica, porque puedes tener la mejor intención, Kiko, y la mejor ganas de que haya una apertura económica en Venezuela, pero con un gobierno que de pronto le da una puntada y entonces dice que hay que expropiar o no es garantía para los recursos de nadie, pues eso no va a caminar. Si nosotros no logramos reinstitucionalizar este país, garantizar un poder judicial que garantice el equilibrio entre los poderes públicos y que sea realmente autónomo, pues todas esas intenciones se quedarán solamente en intenciones. Ahora, digamos, hay un barajeo. Todo Sí, lo que está ocurriendo es un barajeo. Sin duda. Vienen unas nuevas realidades. Porque ya en el discurso de Leopoldo López, el que está haciendo en Madrid, apuntando no hacia al mantra, sino hacia salidas electorales, cuando habla inclusive de la consulta, dice, cuidado con generar falsas expectativas, porque ese error lo hemos cometido varias veces. Pareciera que inclusive en el radicalismo, después de la Asamblea Nacional, cuando vengan las elecciones de gobernadores y alcaldes, va a haber mucha gente de regreso. Por ahí no hay camino. Ahora, ese barajeo pasa por comprender los errores, pero también las posibilidades de acierto si nos vinculamos, si el discurso opositor, si el discurso que hay en el debate en la Asamblea se vincula a los más pobres, a los que necesitan ayuda del Estado, economía sólida, más empleo, servicios, agua, luz, gas, etcétera. Si hay una claridad en que hay que actuar para las mayorías, puede que el país en el barajeo consiga, fíjate que en la campaña hay un dato interesante, los factores de la Alianza Democrática, de Unión de Progreso, del MAS, de la Alianza Venezuela, se han metido en los sectores populares, que antes eran casi que propiedad exclusiva del chavismo, se han metido, y hay como una nueva realidad en cuanto a eso. El barajo también incluye las mayorías. Sí, ¿Cómo ves tú eso? No, las mayorías hoy están buscando un referente claro, un referente que les garantice una cosa distinta, profundizar el dolor y la crisis que ha promovido o que representa el gobierno de Nicolás Maduro. Los más vulnerables, los más pobres, hoy en Venezuela, y este fin de semana tuvimos contacto con muchísimos de ellos, los que están desesperados buscando una salida pacífica, democrática y constitucional. Es increíble, Kiko, la intención de voto que hay en esos sectores populares, porque la gente siente que además el voto los empodera realmente, y por eso no tengo duda del voto castigo que se va a llevar el gobierno. Vamos al corte, y cuando regresemos hablamos sobre el tema económico. ¿Es posible que el gobierno genere un cambio en la política económica que nos saque de la situación que estamos viviendo? Cuando regresemos, Armando Mengual, candidato en lista por Unión y Progreso en el estado de Carabobo. Ya regresamos. Armando Mengual, el tema económico. ¿Es posible que el gobierno rectifique en la materia económica, genere seguridad jurídica y que el escenario de debate sea la Asamblea? ¿Eso es posible? Yo creo que sí, y entre otras cosas, este gobierno, yo no tengo duda de que va de salida. No te puedo decir en qué tiempo, pero no tengo duda de que son sus últimos tiros, ¿no? Y yo creo que puede haber algún tipo de rectificación con una Asamblea Nacional que garantice varias cosas. Uno, un compromiso de soberanía por el país. Nosotros así tenga eso un costo político, hay que decirlo, porque además es auténtico. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante porque a este país le levanten las sanciones que tiene el Estado venezolano. No los funcionarios corruptos ni los violadores de derechos humanos, pero esas sanciones hacen que el dolor del venezolano hoy sea mucho más grande. Han profundizado el dolor que ha generado la crisis del gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que si hay unos acuerdos políticos mínimos de entendimiento, respetando las diferencias, las visiones de país que cada quien pueda tener y la independencia política, y que haya garantía para poder hacer política, pues, y ofreciéndole al mundo unas condiciones mínimas de entendimiento y no del enfrentamiento, que además el pueblo venezolano tampoco lo ve bien, el enfrentamiento permanente, sin colocar por encima los problemas fundamentales de la gente,
pues yo creo que puede haber un tipo de rectificación que traduzca en beneficios económicos y en un cambio en la economía. Pero tenemos que salirnos de esta guerra en la que estamos. Colgar los guantes para cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, pero sí hacerlo con mecanismos distintos a los que se han venido intentando hacer en los últimos años. Fíjate, el tema soberanía, que a mí me preocupa muchísimo, porque hay un sector radical de la oposición que le ha cedido la soberanía al gobierno, la defensa de la soberanía, pero además pretende hablarle a las Fuerzas Armadas diciendo que vienen otros de afuera a solventar los problemas que son nuestros. Y después es un error grave. O sea, ¿cómo pueden pedir fractura militar si le están diciendo a los militares que vienen unos a invadirlos y a sacarlos de sus casas y de sus puestos de trabajo y de su oficio? Ahí hay un error, sobre todo porque en este discurso de Trump del fraude y todo esto, tú te das cuenta que las alusiones a Venezuela son más convenientes para Trump que para nosotros mismos. Claro. Entonces, pero hay un sector radical que más bien es troncista o es anticomunista o lo que sea, en referencia a que no le gusta la situación de Venezuela, pero cede la soberanía como discurso, no le da la prioridad que debe tener. Por eso que yo digo, es que parece que no leen ni libros de historia, ni periódicos, ni nada. Que no saben el valor. No. Hay gente que dice, yo lo he leído, que el Libertador es Trump. Digo, no más, es Bolívar, yo sé que es difícil, pero es Bolívar. Nosotros tenemos que venezolanizar la solución de la crisis, venezolanizar la política, llegar a entendimientos entre los venezolanos y no apostar a quienes hacen política en la calle 8 en Miami o a quienes hacen política en La Habana. Nosotros tenemos que descubanizar la política de los dos lados y entendernos los de todos los colores, los rojos, los verdes, los amarillos, los azules, y tratar de apuntar a políticas que nos garanticen un cambio en la economía, que restituyan la política que está ausente, Kiko, cuando tú observas comentarios como eso, que no son exageraciones. Gente esperando, gente llorando si Trump no ganaba las elecciones, porque pensaba que se nos venía una tragedia. Encima. A Ricardo Jaume, que hasta hace poco era un héroe. Le están cayendo encima, solamente porque tú dices, además que esa manía de estar interviniendo también en la política de otros países es una mala interpretación de la globalización del mundo, porque allí no se tranza nunca ni la autonomía ni la soberanía nacional, que es un concepto que hay que rescatar y que yo coincido contigo que no se lo podemos entregar hoy al chavismo, que tampoco es garantía de soberanía, por cierto, pero sí apuntar a que los problemas de los venezolanos los resolvamos los venezolanos. Con el apoyo de la comunidad internacional, muy bien, que nos ayuden cuando logremos los cambios económicos, que nos ayuden a potenciar esa economía. Cuando logremos los cambios políticos, recuperando la política, que nos ayuden a que esos acuerdos políticos tengan la suficiente solidez y solvencia para que sean viables en la zona, a entregarle al país a unos actores que están no solamente afuera, sino desvinculados de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Fíjate, Enrique, que el invitado anterior, Enrique Ramos, Jorge Rodríguez y Maduro han hablado que la Asamblea Nacional va a ser un escenario para juzgar a los diputados del 2015, a Guaidó y familia. Y Guaidó y familia dicen que bueno, que esto hay que sacarlo. Ellos tienen como la misma intencionalidad, pero me preocupa que el país siga en eso, porque son los mismos conceptos de confrontación que tienen al país hundido. Bueno, yo creo que la gente se va a expresar, no solamente en un testimonio de dignidad, de rebeldía, pero también con una exigencia clara, de que esa Asamblea Nacional sea un escenario para impulsar los cambios que todos queremos, que pasan por cambiar al gobierno por la vía de los votos y por la vía que está en la Constitución, pero también pasa porque sea un escenario no solamente para la paz, para el entendimiento, para los acuerdos, para legislar, para construir instrumentos jurídicos que se puedan traducir en beneficios para la gente. ¿En qué puede beneficiar a la gente que uno y otro se quieran poner, estén no solamente enfrentados permanentemente, sino que estén apostando a ponerse presos cada quien por su lado? Eso no le importa a la gente percibe esos enfrentamientos como un problema ajenos del vecino, entre parejas, entre enfrentamientos entre bandas, ese tipo de cosas, peleando cada quien por su plata. Una de las cosas que más daño le ha hecho a Venezuela es esa absurda dualidad de poderes. El gobierno oficial de Nicolás Maduro y el gobierno legítimo de Juan Guaidó con el apoyo internacional. Eso lo que ha hecho es asfixiar a los venezolanos y profundizar esta crisis. Y de eso tenemos que salirnos y es una oportunidad extraordinaria para que el 6 de diciembre nos movilicemos. Ahí no es cierto esa campaña malsana que cargan de que se está legitimando a Maduro y se está legitimando al TCJ. TCJ, por cierto, con el que se quería entender Leopoldo López para el 30 de abril, para buscar un mecanismo que no está en la Constitución. El 6 de diciembre es una gran oportunidad
es una gran oportunidad, Kiko, porque nosotros tenemos muchísimas cosas en juego. El 6 de diciembre no podemos dejar de expresarnos porque hay conquistas que todavía tenemos, que se pueden perder si nosotros no tenemos presencia en esa Asamblea Nacional o si no hay una mayoría opositora consolidada. De manera que no es cierto que es un día cualquiera, no es cierto que es una elección particular de Nicolás Maduro, es un día de alerta, es un día que no podemos dejar pasar porque ese día sí nos puede traer consecuencias que lamentar por la abstención. Fíjate, Unión y Progreso es un partido nuevo, ahí está Mercedes Malaver, estás tú, es una alianza, hay distintos factores que están intentando una propuesta a la Asamblea Nacional, pero queda poquito ya de campaña, una tarjeta nueva, no hay plata, no hay recursos, hay una queja generalizada de que las comunicaciones... Y no las hay. Por pandemia, por gasolina, etcétera. ¿Qué posibilidades puede tener Unión y Progreso de conseguir diputados en medio de esta situación? Bueno, nosotros estamos haciendo el trabajo político que siempre hemos hecho, algunas veces nos ha dado resultados, otras veces no nos ha dado resultados, pero le estamos presentando una opción a los carabobeños, estamos tratando de llegar al mayor número de carabobeños posible, con las limitaciones que tiene la política hoy, que tiene la campaña hoy, y que particularmente tenemos nosotros, que no tenemos ni la plata, ni las dádivas, ni las cosas que pueden ofrecer. Además, tampoco compartimos esa política que tienen Maduro o los amigos de Maduro, pero sí hemos encontrado muy buena receptividad porque hay un sentimiento de cambio y de impulsar lo nuevo e importante. En tus visitas en los sectores populares, buscando votar, ¿qué te dicen? Que a mí eso, a todo el mundo se lo pregunto, porque he escuchado una radiografía del país que es difícil tenerla en pandemia, pero más o menos uno se da cuenta que hay en la presencia de los sectores populares hay una sensibilidad hacia la pobreza, hacia lo que está ocurriendo, y hay quienes creen que a pesar de la desesperanza puede haber un aumento de votación. Mira, yo he encontrado 3 sorpresas. La primera, los sectores medios hacia abajo, como te decía al principio, la gente sabe que tiene esa arma que es poderosa y que lo puede hacer realmente libres el 6 de diciembre. Luego, una claridad de que este gobierno ha destruido absolutamente todo y un sentimiento importante para castigar al gobierno. Y tercero, no vayas a creer que la gente realmente ha evolucionado muchísimo en el pensamiento político. Y hoy todo el mundo, a pesar del poco acceso a mucha información, porque el tema de la conectividad en Internet, del servicio eléctrico, o sea, hace también que la gente se meta como en otra dinámica, pero en Carabobo todos sabemos quién es quién. Todos sabemos quiénes son de allá y quiénes no son de allá, quiénes son paracaidistas, quiénes van realmente a buscar un chancecito para hacer un negocio, o quienes hemos estado años en la política acompañando a los carabobeños, no solamente en un tema electoral, sino más allá de una elección cualquiera. ¿Qué te han parecido los debates que se han dado por cadena nacional entre oposición y gobierno? Yo apuesto a los debates, más allá de la impresión particular de cada uno de los actores, yo apuesto a los debates. Tú sabes, Kiko, que nosotros hemos creído que hay 2 ejes en la política muy importantes, la participación electoral y el diálogo y el entendimiento. De manera que debatir siempre va a ser positivo para el país y siempre va a ser un ejemplo de civilización política y democrática. Armando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señor Kiko. Tú sabes que estamos picamos el programa en 2 partes, de 5 negros pasamos a 2, tratando de darle opción a todo el mundo, bueno, para que la gente escuche lo que están planteando los candidatos. Y así, bueno, decida lo que va a hacer, ¿no? Cada cual, pero escuchando la información es lo fundamental. Yo creo que la gente va a decidir por la opción de la unión y el progreso, que es lo que necesita este país además. Gracias, Armando, por estar con nosotros y ustedes a las 5 y a las 10 por Globovisión. No se pierda Kikosis.